el Jardín Botánico le apuesta al cambio de ciudad basado en el cambio cultural, basado en el conocimiento y basado en que las decisiones en una ciudad todas son decisiones, digamos, políticas de transformación, y nosotros podemos decidir quedarnos en el pasado o construir la ciudad que queremos. Las grandes ciudades desarrollan una demanda elevada en productos agrícolas y al mismo tiempo impiden que su sustrato ecológico la pueda satisfacer. Y eso es contrario a lo que llamamos sostenibilidad. El 70% de las soluciones de vivienda en Bogotá a nivel histórico y todavía son soluciones de vivienda que la gente ha construido ella misma. Esa gente que ha autoconstruido la ciudad, ojo, es el 87% de la población bogotana. Eso está invisibilizado y encarna en sus formas reproductivas sociales esa complejidad sociocultural de la región central de Colombia. En Bogotá hay las condiciones para la soberanía y la seguridad alimentaria plena. Bogotá tiene comida. A Bogotá llegan diariamente 14.000 toneladas de comida diarias. Otra cosa es que ese 87.5% de población, esa economía popular, no tiene acceso económico a los alimentos. Tenemos un plan de desarrollo en Bogotá como instrumento de política pública que es de 4 años, un plan de ordenamiento territorial que es de 10 y unos planes maestros de inversión que son de 20 años. La ciudadanía elige para un plan de desarrollo de 4 años que cuando se instaura está en una maraña de contratos, la privatización de la política pública de 20 años de duración. Los instrumentos de planeación que existen hoy para el campo son instrumentos de desarrollo urbano. La ley 388, que ha inspirado los POT de todos los municipios de Colombia, era una ley de desarrollo urbano que se extrapoló como ley de desarrollo rural para el ordenamiento. Cambiar entonces esos modelos supone una lucha política que es en la que estamos. En la sabana hay suelos de 8 metros, suelos orgánicos de 8 metros de grosor, que nos muestren en el mundo otras zonas de capas vegetales de 8 metros, y a eso es a lo que le están queriendo poner cemento los que están diciendo que Bogotá no le quiere entregar agua a los municipios. Son los urbanizadores piratas que no pueden, son piratas en el sentido ambiental, así tengan todos los estipendios legales, y estamos con un tema de minería que va a ser, si esto se da, va a ser otra forma de violencia en una lógica de otra forma de desarrollo, que es la minería como expulsora del campesinado, digamos, que le queda a los Andes colombianos. ¿Qué ha demostrado la agricultura urbana en todos los lugares que se está desarrollando? Que contribuye a la alimentación de la población y a sus ingresos a través del ahorro y la comercialización. Que mejora las condiciones higiénico-sanitarias de la ciudad, recicla sus desechos e incrementa su masa verde. Crea empleo técnico y productivo y es un componente de economía comunitaria. Genera la inclusión social de sectores vulnerables. Interviene en la educación ambiental de niños y jóvenes. Porque ¿dónde ven los niños en Bogotá que se hace agricultura? ¿Y de dónde vienen los alimentos? Propicia espacios de acción conjunta entre población, gobiernos locales y sociedad civil. Es un espacio donde se puede articular todas esas relaciones en beneficio de la ciudad. ¿Cuáles son los retos? Potenciar las relaciones más sólidas entre la actividad productiva y el resto de las funciones urbanas y darle prioridad a los sistemas familiares y comunitarios y en las zonas de nuevo desarrollo ya con una propuesta de diseño. Las responsabilidades de los gobiernos, las responsabilidades del Estado, sí, hay una responsabilidad, pero la nuestra también. Cómo cambiar, cómo rediseñarnos, asegurar que esos sistemas, y estoy hablando de sistemas familiares, posean una alta capacidad de recuperación, que estén preparados, que sean capaces de restaurarse y de recuperarse ante huracanes y sequías,
y cada uno de esos sistemas sabe qué es lo que tiene que hacer y qué le falta por hacer. No es sensato pensar en los suelos sin asociarlos con los otros recursos naturales. Entonces, si pensamos en los suelos, es fundamental estar consciente de que hay asociaciones muy estrechas entre el suelo, el agua y los bosques y otros elementos del ecosistema. Ha habido un aumento continuo en el área irrigado comparado con el área que no tiene irrigación, que nuevamente regresa al punto de que es esencial pensar en los enlaces entre el suelo y el agua. Perdimos 24 millones de toneladas de suelos fértiles al año. Si nosotros vamos a reordenar los derechos, o digamos, en general el uso de los suelos, nosotros necesitamos cambiar las relaciones sociales entre los individuos y los diferentes grupos de la sociedad. El hecho de que si ustedes quieren cambiar esas relaciones sociales, ustedes van a tener que meterse con la distribución del poder en la sociedad. Eso es algo que ustedes pueden vivir aquí en Bogotá, según lo poco que sé. Es una tarea esencial y necesaria si queremos proteger y esos recursos escasos y esenciales. Necesitamos vincularnos en proyectos políticos. Pero me gustaría destacar la necesidad apremiante, la necesidad urgente de que existe esa urgencia de que los movimientos populares luchen y hagan sentir su voz en este proceso, porque si no, estos procesos están en riesgo de que los asuman otras personas. Cuando hablamos de ciudades resilientes, estamos hablando de ciudades que están tratando de desarrollar, de poner en marcha programas de adaptación y mitigación al cambio climático. Cabe en este momento llamar a la memoria a las grandes inundaciones que sufrió Colombia en el 2011, con lo cual parece razonable, incluso necesario, que tanto a nivel gubernamental como a nivel de las ciudades se estén desarrollando programas de adaptación y mitigación al cambio climático. El cambio climático no es el impulsor más importante de cambio, a pesar que nos dicen que es el más importante. ¿Cuál es el más importante? El cambio de usos del suelo, el saqueo del territorio por la no ordenamiento territorial claro, que evidentemente los dos se realimentan, pero mientras que el cambio climático actualmente, y desde el informe STER, que cambió del lenguaje ecológico al lenguaje monetario, es políticamente correcto y se entiende como una oportunidad de negocio, en cambio no queremos ver sobre el saqueo del territorio. Lo que no queremos es gestionar las causas y por eso nos dedicamos a minimizar los efectos. No queremos gestionar las políticas demográficas, las políticas de género, las políticas socioeconómicas, las políticas de ciencia y tecnología, las políticas culturales. Es una crisis de civilización, es una crisis de identidad del significado ecológico de la especie humana. ¿Y dónde se está produciendo? Fundamentalmente en la ciudad. Lo que está claro es que la ignorancia colectiva genera una indiferencia colectiva que hace que no nos estemos preocupando por esos vínculos entre naturaleza y sociedad. Un lugar es un no lugar cuando no tiene una identidad suficiente para ser un lugar. ¿No estaremos construyendo las no ciudades porque no tienen suficiente identidad para que la podamos llamar ciudades? Bienvenidos al jardín, bienvenidos a conversar, bienvenidos a pensar, bienvenidos a plantear sus ideas alrededor de los suelos y la alimentación. Aquí estamos hablando de suelo y alimentación. Prácticamente estamos hablando de la visión de la oferta, digámosle, de los productores, y estamos hablando de la visión de los consumidores. ¿Cuáles son las políticas urbanas que ayudan al desarrollo rural? Esto no es un territorio, digamos, autónomo, independiente, que pueda tomar decisiones sobre soberanía alimentaria o suministro de alimentos independientemente de lo que está pasando a su alrededor. Si todos los años seguimos consumiendo suelo y no lo regresamos, pues algún día vamos a encontrar un desbalance. Queremos recuperar las plazas de mercado de Bogotá, porque son el escenario donde se concreta una dimensión urbana de Bogotá que es profundamente rural. Esta es una ciudad construida desde migraciones ciudad-campo, pero sobre todo desde permanentes intercambios de población entre ciudad y campo. Aquí hay
localidades de Bogotá donde la gente tiene un pie en el campo y un pie en la ciudad. Bogotá tiene disponibilidad alimentaria. Alimentarse es un hecho político y es una acción a través de la cual construimos ciudadanía. El cuidado de los suelos, el compromiso que tengamos con los suelos, tanto como ciudadanos como a través de las políticas públicas del orden, no solamente del Ministerio de Agricultura, sino incluso del Ministerio de Minas, que tiene una responsabilidad frente a eso. Todos esos elementos tienen repercusiones graves en la salud de la gente. Los consumidores saben o pueden saber si lo que están consumiendo son plantas modificadas genéticamente. ¿Hay forma de saberlo? No hay forma de saberlo. Y el suelo es el gran desconocido de la discusión ambiental. Ni el Estado ni la sociedad hacen muchas cosas por conocer el suelo. Ni siquiera por revertir y por discutir los sistemas de producción. Entonces, ese sistema de agricultura ecológica empuja muchas cosas, digamos, de género, de relaciones humanas, de seguridad alimentaria, etc. Pero la agricultura ecológica, por ejemplo, en el país no tiene prácticamente ni dolientes, ni nombre y casi que ni política. Yo como un forastero al contexto colombiano, yo trataría esta cuestión de que hay personas que gritan mucho contra este texto, es una indicación de que algo está mal. Venimos de una forma de producir ciudades que a todas luces obviamente no nos satisfacen por la cantidad de elementos que plantean en contra de una forma de existencia democrática o siquiera sostenible, digamos. Y eventualmente se podría estar planteando una perspectiva de vivir distinto a eso. ¿Para qué la ciudad? Yo soy de los que creo que hay que buscar un nuevo modelo de ciudad para vivirla de otra manera. Pero la ciudad que hemos diseñado, la que estamos actualmente viviendo, esa ciudad dispersa, ¿qué tipo de ciudadano, más bien habitante? Lo que hablaba en mi charla, estamos promoviendo una ciudad del súbdito, no del ciudadano, una ciudad del espectador, ni siquiera del actor y mucho menos del autor de la vida que quiere vivir. ¿Nutrir para qué? Para darles a ciertos sectores de la población calorías puras, carbohidratos, y a otros sí darles, por condiciones de carácter social, de mercado y de producción, etcétera, sí darles proteínas y vitaminas. Es decir, lo que quisiera revelar y quisiera saber, que me contestara alguien, ¿cuál es la ética de esa nutrición? ¿Por qué unas personas, en un contexto normal y cotidiano, tienen acceso solamente a la caloría y los otros sí tienen acceso a la proteína? ¿Y qué se hace en una ciudad para eso? Pasa por lo social necesariamente. La política de salvaguarda de cocinas finalmente lo que hace es un llamado también a pensar de manera sistémica y orgánica en la producción, la preparación, el consumo y el reciclaje, tanto de los productos como de las preparaciones. Desde el Ministerio de Cultura y la Dirección de Patrimonio tenemos un programa de conocimientos tradicionales que justamente trata de construir y de valorar esa identidad diversa a través de lo que comemos y de los conocimientos tradicionales que hay asociados a la alimentación. A nosotros, los consumidores, a los ciudadanos, nos quitaron el poder y la capacidad de decidir libremente qué podemos comer y qué queremos comer. Ustedes, por ejemplo, sobre todo en la ciudad, ningún ciudadano tiene la capacidad o la posibilidad de decidir si quiere o no comer transgénicos. A pesar de que nosotros tenemos, por ejemplo, una norma de etiquetado, lo único que tiene que etiquetarse es lo que no se haya declarado como alimento equivalente sustancial. O sea, todos los alimentos transgénicos aprobados en Colombia y en el mundo son equivalentes sustanciales, o sea que, por ende, en Colombia no hay que etiquetar nada. O sea, tenemos que relocalizar la agricultura y no traerla por los barcos vía Buenaventura, donde es totalmente insostenible. Estas ciudades no pueden sostenerse ni ecológica ni socialmente si seguimos pensando en traer la alimentación desde afuera y no sabemos qué tipo de alimentación. Si ya sabemos que lo que comemos tiene una gran cantidad de problemas, yo creo que perfectamente nos podemos plantear una perspectiva de ser de otra manera y por lo tanto comer de otra manera. Hemos construido unos seres humanos que no saben lo que se comen. Cuando yo me tomo un vaso de leche, detrás de esa leche hay una cantidad enorme de agua. Pero no solo de agua, que no la veo porque ahí no está metida en el vaso. Pero también, además de eso, se consumieron unas tierras. Eso ya se está tocando aquí.
se tomaron unos nutrientes, se ocupó un espacio para producir, y eso lo llamamos las huellas ecológicas que requiere un producto para llegar a mi mesa. Nosotros en agricultura decimos que todos los modelos de producción son válidos siempre y cuando no vayan en contra de un ambiente sano. Es que no se puede perder de vista que para yo poder producir cualquier alimento tienen que darse un equilibrio para poder hacerlo. De no haberlo y de no mantenerlo, me veo en la obligación de utilizar unos insumos externos que me hacen más costoso el proceso productivo y por ende me hacen menos competitivo. Entonces no podemos perder de vista que si estamos hablando de sostenibilidad, la sostenibilidad está basada en una trípode, una sostenibilidad económica, social y ambiental. Estamos perdiendo esos suelos, los estamos pavimentando o estamos haciendo una agricultura principalmente y sobre todo para producir dinero, no para producir comida. ¿De qué manera movemos que no sea la sociedad de consumo y consumo y consumo, donde unos comen bien, otros comen diverso y otros no comen? Más o menos el 85% de los propietarios de predios en este país son pequeños, pero no tienen más del 20% de la tierra, 20-25% de la tierra. Ahí hay un problema muy grande, una base social amplia que no tiene acceso a los recursos que necesitaría para hacer eso. Los problemas de empoderamiento de las organizaciones de todo tipo, empezando por los consumidores, es fundamental para que puedan participar en las decisiones que se toman en la solución de problemas tan complejos como los que hemos mencionado acá. ¿Qué incidencia tiene el campesino en la llegada de su producto? Generalmente hoy ya el producto se le compra en el predio, no se le deja ni siquiera sacar del predio para que allí se le ponga el precio que le antoje a el intermediario que va a comprarlo. Y cuando se atreve, cuando alcanza a llegar a Abastos, y Villamil sí que sabe de eso, cuando alcanza a llegar a Abastos, pues a la entrada ya también tiene el precio tasado. Para que esto sea sostenible, tenemos que generarle sostenibilidad al campesino, crear una especie de retén para evitar que se nos venga cada día más a la ciudad, porque eso implica menos gente produciendo allá y más gente demandando comida acá, que es el desequilibrio grande que tenemos que controlar. ¿Cómo logramos construir una mesa distrital en donde estén las instituciones del distrito, las de carácter nacional que quieran y puedan entrar allí, y las organizaciones sociales de los productores campesinos, de los transformadores, de los pequeños transformadores, de los pequeños comercializadores de alimentos, para que vamos construyendo entre todos un modelo alternativo de abastecimiento y seguridad alimentario sobre la base de la dignificación de la existencia, no solamente de nuestro campesinado, sino también de la gente de nuestra ciudad. Siempre decimos cuáles son los sistemas más productivos. No son los que tenemos, son los bosques, son los manglares, son los sistemas más productivos. Sin embargo, no hemos sido capaces de hacer una agricultura que imite a esos sistemas productivos. El tipo de institucionalidad que necesitamos en Colombia no basta con que sea participativo, es decir, que nos permita opinar, sino necesitamos una institucionalidad que respalde la iniciativa ciudadana, que sea amiga de la iniciativa ciudadana, que lea en esa iniciativa ciudadana un mandato ciudadano. Tenemos unas ideas fuerza que por primera vez en Colombia están en una propuesta de plan de ordenamiento territorial y en una propuesta de plan de desarrollo. Adaptación al cambio climático, la ciudad en la región, respeto del ciclo del agua, basura cero. La política nacional de suelos debería ser una política integrada en los sistemas agrícolas, porque no hay forma de entender el suelo divorciado del agua, de la biodiversidad, de los seres humanos y de la cultura. Coma aquello que su abuelita reconocería como comida. Y segundo, si va a comer algún producto procesado, lea la etiqueta, y si no puede pronunciar lo que ahí dice, no se lo coma. Esto es un constructo de todos, desde la diferencia, pero es un compromiso, es una obligación de todos. Creo que el cambio de paradigma está de una vez por todas empezar a gestionar las causas y no solamente centrarnos en minimizar los efectos. Lo que nosotros debemos hacer es abrir nuestra mente para el cambio y que podamos recoger todo el conocimiento que tenemos acumulado
en los distintos sectores de la sociedad colombiana, podamos sistematizar eso, identificar ideas fuerza y ojalá hubiera ideas seminales para el cambio, y todo eso no es más que un trabajo político. Colombia necesita, en eso estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que ha hecho el profesor Absalón, de una innovación, pero la innovación requiere conocimiento y requiere querer hacerlo